Hola chicos, hola Cristina, hola Nicolás. Buenos días. ¿Me escuchan chicos? Hay un poco de ruido porque todavía no hay una clase gratuita, está con gente en los pasillos. A veces quizás se escucha un poco malito. Hola Cristina. Nos falta un minutito para iniciar, pero como siempre damos 5 minutos. Ya, así que voy a ir aceptando la pena esto y empezamos a las 8:35, chiquillos. Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Si alguno me pudiera activar el micrófono para ver cómo ando aquí con... Ya, sí me dice Krishna, gracias. Gracias, gracias. Ya. Vamos a dar hasta las 8:35, ya, para que puedan ingresar sus demás compañeros. Y vamos a iniciar, hoy día vamos a ver un cambio en la calendarización, por lo tanto vamos a hacer una especie de repaso de lo que vimos la vez pasada, y también les voy a explicar más a fondo lo que vamos a hacer en nuestras actividades evaluativas pequeñas, no en las solemnes, ya también les voy a explicar eso. Por lo tanto, en esta sesión va a ser un poco más corta, ¿ya? Va a ser una sesión un poquito más corta de repaso, una revisión por este cambio de calendarización, y vamos a dar detalles de las evaluaciones que son más pequeñas, como algunos foros que les comenté, entre otros. Ya, entonces vamos a dar 3 minutitos más, se están conectando bastantes personas ya, y de esa forma vamos a iniciar la clase, vamos a ver el tema de los grupos que nos han informado, ya, así que porfa, en 3 minutitos más vamos a iniciar, ya a las 8:35.
Ya, chiquillos, buenos días. ¿Cómo están? A ver, ¿a quién veo aquí? Sebastián, Jan, Salva, Nicole, Gustavo, ¿cómo están, chicos? Recuerden Bien, que profe, pueden activar sus a ver si puedo micrófonos. con un poco de sueño, pero bien, profe. ¿Y usted? Lo escuché lejos, Nicolás, pero veo que activó su micrófono. Buenos días, chicos, los demás, ¿cómo están? Cristian, yo. Hola, profe, buenos días. ¿Todo bien? ¿Y usted? Muy bien, gracias. ¿Se escucha bien, chicos? ¿No hay ningún problema de Sí, audio? profe, se escucha bien. Ya, súper. En estos momentos estoy en la sala, pero buenos días, Álvaro, ¿cómo está? Todavía hay gente en los pasillos, como tengo que estar con la puerta abierta, por eso de repente tengo problemas para poder escucharlos clarito, pero tenemos el chat, tenemos acá al menos un audio que lo puedo escuchar sin un poquitín bajito, pero se puede escuchar igualmente, ¿ya? Bueno, hay varias cosas que conversar hoy día. Me imagino que esta primera semana de clases con estas modalidades híbridas, para quienes están asistiendo, para los que están en su casa, es todo bastante nuevo, ¿ya? En ese contexto es que también me interesa poder aclarar algunas cosillas que tienen que ver con la evaluación, ¿ya? Para los que revisaron yo subí la calendarización, ¿ya? Pero eso que quede claro, chicos, que está sujeto a confirmación, porque recuerden que nosotros hacemos un mix, digámoslo así, de todas las fechas, de todas las pruebas, las solemnes, el examen, para que no topen, ¿cierto? Entonces estamos en proceso y esta semana lo más probable es que ya se confirme. Lo que me interesa ver hoy son actividades que son más pequeñas, ya que les contaba la semana anterior, sobre las cuales nosotros vamos a generar algunas metodologías nuevas de evaluación, ¿ya? Entonces, yo traje algunas diapositivas que son de la primera clase que tuvimos, pero nos vamos a enfocar ya en, esto, en conversar sobre algunas generalidades, ver algunos tipos de transferencia que hablamos, ¿cierto? E ir destacando algunos puntos. En primera instancia, lo que nos importa es que ustedes comprendan que todas las operaciones unitarias que vamos a ver a lo largo de la asignatura se van a combinar de diferentes formas dependiendo de lo que yo quiero hacer. Ya a nivel de producción siempre es interesante poder tener innovación. Entonces, mientras ustedes más conozcan estas operaciones unitarias, van a poder ser más reactivos, ¿cierto? Más participativos cuando puedan, ¿cierto? Ya ser parte de un equipo de producción, por ejemplo, a los que les gusta la industria. Entender el mecanismo, porque lo que se hace de tecnología farmacéutica, por ejemplo, que es una asignatura muy relacionada a lo que vemos ahora, son cosas que han ido cambiando, han tenido modificaciones, pero no como otras áreas de farmacia, ya no como otras áreas farmacéuticas que cambian constantemente, diariamente, en la práctica, ¿ya? Entonces, por esta razón es que vamos a hacer este repaso y me interesa que quienes, para que ocupen estos minutitos, aún no me informan los grupos, los tengan claros cuando se los pregunte después de este paso de materia, porque si no tengo que formar los grupos yo. Mi idea es que nosotros podamos tener los grupos pronto, o sea, idealmente salir de la clase con los grupos formados y ya poder anticiparles las actividades que van a ser grupales. Eso es lo que me interesa hoy, ¿ya? Los mails que me enviaron con su registro de los grupos yo los tengo, de todas maneras acá ando con mi computadora, así que también es algo que vamos a revisar y vamos a dejar listo el tema de los grupos. ¿Ya, chicos? ¿Alguna duda? ¿Quedan dudas, chicos? No, profe, todo claro.
Ya, muchas gracias. La pantalla la pueden ver sin problema, así que estoy compartiendo ahora esta diapositiva. Entonces, como le decía, esto va a ser una breve revisión de lo que ya hemos conversado. Voy a dejar acá la vista, por si alguien se integra. Ya. Recuerden que yo les contaba que los orígenes de esta asignatura son también aplicados mucho en el área alimenticia también, donde nosotros también podemos ser parte. O sea, tenemos la suerte, yo es algo que siempre comento, que yo me siento muy afortunada de ser farmacéutico y espero que ustedes en el futuro también, porque tenemos un campo laboral bastante amplio, una tasa de empleabilidad súper alta, entonces el proceso formativo es importante para que usted pueda decidir en esa amplia gama de opciones. ¿Alguien estuvo presente en la charla de ayer de marketing, de la parte comercial en industria farmacéutica? ¿Alguno estuvo conectado, chicos? Recuerden que vamos a tener una seguidilla de charlas, son varias, ¿ya? Y estas charlas están oficialmente las pueden ver del farmacéutico, pero resulta que había tanta gente que quería exponer y que aceptó la invitación que se tuvo que extender. Y comenzamos el día de ayer con una charla de una farmacéutica que trabaja en el área industrial, en el área de la industria farmacéutica, y que trata sobre el tema de licitaciones, por ejemplo, y el área comercial. Nos contaba cosas y yo me quedé con una frase de ella que es muy importante y donde yo también lo motivo a ustedes, porque dice, se dieron cuenta que era más fácil que un farmacéutico aprenda de números que un ingeniero comercial aprenda de salud. Y yo lo encontré muy inteligente, porque la formación sanitaria, chicos, es un proceso mucho más largo que aprender algo estadístico, ¿ya? Por lo tanto, al que le llame la atención esta área, ella dejó su correo, la charla va a quedar grabada, entonces si la quieren volver a escuchar, estuvo súper buena, duraba media hora, hubo media hora de preguntas, y la verdad es que fue muy productiva, así que más ustedes que si pueden estar interesados en el área industrial, yo creo que les sirve mucho si es que les interesa esa parte del área, perdón, de la industria, esa parte de la industria, ¿ya? Así que ahí los invito a que puedan ser parte de esas charlas, porque están bastante buenas. Ya, entonces, nosotros habíamos quedado que todas estas operaciones combinadas de diferentes formas nos van a servir para la industria farmacéutica, para la industria alimenticia, ¿cierto?, donde también somos parte, y este ramo como tal, en la parte pura y dura, ¿cierto?, viene de la ingeniería en alimentos, ¿ya? Lo que nosotros hemos hecho en la universidad, que yo creo que es una de las pocas universidades donde se ha planteado esta forma, es hacer un proceso industrial farmacéutico, ya donde todas las operaciones unitarias que vamos a ver están relacionadas con la producción de medicamentos, ¿ya? Entonces ahí vamos a poner más ojo. Vamos a tener más ojo. Entonces, yo encuentro una gran ventaja que tengamos este enfoque, por mi parte, ¿ya? Para poder ser más asertivo igual al futuro y poder complementar esto con sus conocimientos de tecnología farmacéutica, ya que va a ser igual súper importante la combinación de aquello. Habíamos visto algunas, ¿cierto?, que pueden ser de combinación, otras que van a ser de separación, dependiendo siempre a lo que apuntamos formular, pero siempre va a haber diferentes tipos de transferencia. Vimos transferencia de energía, van a haber cambios en las formas de estas materias primas, también es una opción, ¿cierto? Cambios que van a buscar obtener un preparado o una formulación heterogénea, homogénea, etcétera, ¿cierto? Por lo tanto, las consecuencias de estas combinaciones son las cosas que vamos a analizar para que no alteren finalmente a la formulación que yo quiero obtener. Habíamos visto algunos ejemplos, ¿cierto? Como la evaporación, el secado, la absorción. Recuerden que acá
Hay una diferencia en esos conceptos, lo vimos la vez pasada, la absorción se asocia a un contacto, algo físico. Relaciónalo con algo como de arrastre, que permite movilizar algo, pero que no cambia las características de ninguno de los dos componentes del contacto. La absorción ya sabemos que considera un paso por membrana, quizá algunos de estos procesos lo incluyen. Pero lo importante de esto, y es que nosotros los vamos a insertar a ustedes en metodologías también de investigación. Ya recuerden que nosotros tenemos ya estas alturas, si alguno tiene dificultad para aquello, también lo vamos a resolver y lo puedo guiar, en búsqueda de artículos científicos, en saber filtrar lo que yo quiero buscar, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a conversar después de la clase, que tiene que ver con la evaluación de estas notas más chicas, entre comillas, las notas chicas, tiene que ver también con investigación, algunas de estas operaciones unitarias que van a ser evaluadas en solemne, que ustedes se van a encargar de contarnos, al menos la generalidad, y por supuesto yo voy a aportar la parte más técnica, ¿ya? Eso es una muy buena técnica, es como cuando usted escucha la clase grabada y la tipea. Eso es casi una clase estudiada, porque usted releyó 1000 veces lo que escribió, así que lo comparte con sus compañeros, ¿cierto? Para que quede claro, para que no haya ninguna duda, que esté bien redactado, etc. Eso es una clase estudiada, prácticamente. Y cuando usted toma un tema, lo analiza, lo organiza, filtra información, le sirve como un estudio directo, ¿ya? Ese es el objetivo cuando uno hace estos trabajos de investigación. Por lo tanto, acá hay algunas que vamos a ver que serán sorteadas para que usted pueda, en grupo, por supuesto, exponerlo a sus compañeros y, por supuesto, con una rúbrica, detalle que vamos a ver más adelante. Estas operaciones unitarias y otras nosotros las mezclamos. Las mezclamos de diferentes formas en función de la formulación final y logramos nuestro cometido, ¿cierto? Recuerden que muchas incluyen cambio de temperatura. ¿Qué pasa con mi principio activo? ¿Va a resistir esa modificación de temperatura o no? Acá estamos trabajando con moléculas, los excipientes eventualmente también se pueden dañar, entonces, ¿cómo lidiamos con eso? ¿Ya? Eso es lo relevante. Acá son moléculas que pueden ser termolábiles, por ejemplo, y para eso necesitamos saber también la parte más química, por eso este ramo combina muchas cosas. Recuerden que acá, este es un comentario más personal, yo y a mis otros compañeros de carrera tenían algunos semestres bastante livianos, por ejemplo, estaban en cuarto año y el primer semestre era relajado. El segundo era más o menos complicado, pero era para llorar. Pero saben que al menos yo creo que en farmacia es una cosa que suma y sigue. Cada semestre es más complejo, yo creo que ustedes lo están viviendo, pero háganse de todos los conocimientos que han adquirido antes, organícense y van a ver que van a poder salir exitosamente de cada uno de los semestres. Ya farmacia no es una carrera fácil, por lo tanto llegar hasta este punto tiene un gran mérito también. Entonces hagamos uso de todo lo que hemos aprendido en este proceso. Ya cuenten igual con mi ayuda para aquello también. Entonces acá tenemos que los principios fundamentales pueden ser comunes a todas estas operaciones unitarias, ¿ya? Hay transferencia de calor más común, lo conversamos la vez pasada, y podemos hacer clasificación. Esto lo conversamos la vez pasada y yo les soplé ya de antemano, que es muy preguntable, por lo tanto ahí usted ya tiene les soplé, que esto es muy relevante, por eso se pregunta, ¿dónde tenemos procesos fundamentales de transporte? Como les decía, acá hay procesos que involucran algunos parámetros, modificación de parámetros, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos transferencia de momento lineal en primer lugar, que se asocia a cosas en movimiento. Podemos asociarlo primero a una operación unitaria. Y luego la transferencia de calor y transferencia de masa. Vamos a generar, también tenemos que conversar sobre las actividades prácticas. Sobre esta transferencia de calor, vimos una imagen, ¿cierto?, la vez pasada. También esta transferencia de calor, algunos la pudieron haber visto en algún laboratorio que hayan tenido de química general, por ejemplo. ¿Ya? Transferencia de masa, ahí más o menos el mecanismo, ¿cierto?, similar. Acá se transfiere masa de una fase a otra fase diferente. La destilación es uno de los ejemplos también más claros en este caso, transferencia de masa. Y
vamos a ver hasta lixiviación. Eso es otro concepto que va a estar incluido en los seminarios. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque cualquier persona puede entender en qué consiste una operación de combinación. Pero estos principios son inherentes a todas las operaciones unitarias y es donde usted tiene que saber el trasfondo de, ¿ya? Por eso esta es la parte que nosotros ya nos empieza a diferenciar. Luego, habíamos conversado sobre estas operaciones de combinación y operaciones de separación que vamos a comprender en esquemas, ¿cierto? Este esquema donde en un sistema ya que no tiene una recirculación interna, recuerden que habíamos visto uno donde había una recirculación por diferentes motivos, tenemos entradas. Una entrada, ¿cierto?, donde una materia prima va a ingresar, o una mezcla de ellas puede ser, y una segunda entrada en la misma situación. Esto va a entrar a este sistema, y en este esquema lo que nosotros vamos a obtener es solamente una salida. Por lo tanto, entendemos, ¿cierto?, que es un esquema que nos muestra materias primas que se están combinando para un preparado final. Diferente acá, donde es una operación de separación, donde yo a partir de una entrada, donde viene ya una mezcla, por supuesto, de materias primas, tengo un sistema con dos salidas. La pregunta es, ¿puedo tener 4 salidas acá? ¿Puedo tener 5 salidas acá? Por supuesto que sí, ¿ya? Porque va a depender de qué tan complejo es lo que yo estoy haciendo entrar a este sistema y que quiero obtener separado. Por supuesto que van a ser componentes que en estas operaciones unitarias de separación se van a poder hacer por algunas diferencias no sé, si estamos hablando de líquido, quizás en temperaturas de ebullición, por ejemplo, en forma física, si voy a querer obtener un gas, el resto líquido, algo concentrado, etc. ¿Ya? Acá también podemos, por ejemplo, tener estas diferentes, vamos a tener más salidas, solamente depende de lo complejo que sea esto que está ingresando acá, ¿ya? Pero estos esquemas, recuerden que habíamos visto esto en la clase anterior, cómo quedaba expresado el balance. Estos sistemas son bastante simples. Es decir, yo tengo una entrada, si estoy separando, van a salir, vamos a tener más salidas, ¿cierto? Obtenemos productos por separado. O si no, tengo una salida final donde se combina todo. Y hasta ahí llegaría como lo complejo de aquello. Pero tenemos sistemas donde, voy a mostrar este de acá, donde tenemos recirculación. A veces, este proceso de que yo quiero separar algo, tiene la necesidad de pasar por el proceso nuevamente. Entonces, por eso depende de la composición de la mezcla con la que yo esté trabajando, las materias primas. Por lo tanto, este esquema, este balance de masa, va a tener más o menos complejidad en el nivel, según el nivel de complejidad de la muestra y también de la eficiencia de los equipos que yo utilizo para que el proceso se pueda hacer directamente. En general, esto es algo que sí se ha visto que ha mejorado, porque ahora en la industria farmacéutica tenemos con el tiempo maquinaria mucho más avanzada, maquinaria que es capaz de recibir de manera independiente materias primas y nosotros obtener incluso los envases secundarios listos. O sea, es un tema, como su nombre lo dice, o sea, una producción muy industrial, muy industrializado, ¿cierto? Pero hiperregulado. Entonces, eso es lo bueno y es porque se han sabido combinar y los equipos se han sabido combinar las operaciones unitarias del proceso, pero los equipos también han estado a la altura de aquello. Para motivar también que ustedes puedan visualizar esto, es que yo también quiero que vayamos a un laboratorio. O sea, que podamos observar cómo es esta producción, qué operaciones unitarias nosotros podemos visualizar desde nuestro conocimiento, ¿cierto? Entonces, es súper importante que nosotros le demos igual valor a las actividades presenciales, conocer primero el laboratorio de tecnología farmacéutica del cual nosotros nos vamos a valer para hacer una actividad,
y también acceder, ¿cierto?, a poder ir a un laboratorio farmacéutico que nos quiera mostrar sus instalaciones, que nos quiera mostrar los equipos, los procesos, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a conversar también sobre esas actividades que nosotros tenemos en mente hacer de forma presencial. Son muy importantes en todos los ramos que tienen práctico, ¿ya? Y por supuesto que nosotros vamos a asegurar todas las condiciones para que se puedan hacer sin ningún problema. Entonces vamos a conversar sobre eso igual. Esto siendo esquemas bastante simples, ¿cierto? Pero sabemos que por alguna razón vamos a tener estos esquemas más complejos porque el paso directo, ya desde el paso 1 hacia este paso 5, no va a ser posible por características del equipo, características, ¿cierto?, de los materiales que se están tratando. Acá vimos algunas razones, ¿cierto?, porque nosotros podíamos desear controlar temperatura, por ejemplo. Había recirculación de aire, lo cual igual podía enlentecer si el aire era húmedo, en un proceso de secado, por ejemplo. Qué tan eficiente es nuestro equipo para sacar esa humedad, ¿cierto? Y no enlentecer el proceso de secado. Por lo tanto, todas esas cosas son muy relevantes y las vamos a ir conversando de manera individualizada. Por lo tanto, nosotros la idea es poder tener un diagrama integrado, cuando tenemos más de estas operaciones de reflujo, etc. ¿Ya? Entonces, por eso nos interesa tener ese manejo más básico ahora de inicio para poder entender cómo se mezclan y cuál es la injerencia de una sobre otra. ¿Ya? Acá hablábamos de la energía cinética, la energía mediante calor, mediante el trabajo. Revisamos las unidades, recuerden que eso es súper importante para cuando tengamos que revisar algunos ejercicios más adelante, las equivalencias, cuáles eran los sistemas que más usábamos nosotros, ¿cierto?, en la práctica, sin olvidar que estamos sujetos a ecuaciones, ya que no usan precisamente las unidades que en Chile usamos más, o sea, son ecuaciones que ya tienen lineamientos de sistemas internacionales. Entonces, no olvidar eso. Y conversamos de cómo era la transferencia de calor, con una imagen, ¿cierto?, que es bastante decidora respecto a eso. Cuando nosotros nos enfocamos en algunos procesos como la temperatura, un parámetro, perdón, como la temperatura, esto es netamente energía cinética, ¿cierto? Moléculas que por este aumento de temperatura comienzan a moverse, y eso le hace que este movimiento se mueva cada vez más rápido, la temperatura se eleve, etc. Sabemos que acelera bastante el proceso, ¿cierto? Si estamos trabajando en hacer una formulación líquida, donde yo quiero mantener mi principio activo que está en polvo, ¿cierto? Puede ser una suspensión o lo pueden querer en solución. Van a haber etapas de ese proceso donde la temperatura finalmente lo acelera, por lo tanto ya sea en frío o bajo a temperatura, ¿cierto?, al sistema, va a optimizar todo el tiempo. Algo muy importante también en la industria, vamos a ver también en otras operaciones unitarias donde la temperatura súper relevante para efectos de obtener la formulación final. Lo otro importante es que tenemos este parámetro que al tener dos cuerpos en contacto con diferente temperatura va a fluir desde el que tiene más temperatura al que tiene menos, ¿ya? Y podemos transferir este calor por tres mecanismos, ¿cierto? Tenemos la radiación, la convección y la conducción. Entonces, esto es un ejemplo súper práctico, pero es lo que pasa, ¿cierto?, cuando nosotros hacemos preparaciones, lo van a ver ya ustedes cuando tengan sus laboratorios de tecnología farmacéutica, formulación, por ejemplo, de formas farmacéuticas líquidas. Vamos a ver cómo la temperatura nos ayuda a no estar 4 horas en el laboratorio preparando algo, sino que vamos a estar mucho menos tiempo. Punto importante, porque recuerde que si a usted le gusta trabajar en industria el tiempo es lo que se optimiza, ¿ya? Vamos a buscar un proceso de producción que sea eficiente, por supuesto, y que ojalá se pueda realizar en el menor tiempo posible.
porque de esa manera voy a tener una mayor producción. No olvidando, por supuesto, todas las reglas que yo debo cumplir para hacer una buena producción, ¿ya? Pero acá el tiempo, la optimización la optimización de ese parámetro es muy importante también. Recuerde, y esto es algo que también les soplé, que les voy a preguntar sí o sí, que estos procesos de transferencia de calor siguen lineamientos de algunas ecuaciones, algunas leyes, ¿ya? Acá, ustedes chicos en los primeros años tuvieron ramos de cálculo. Sí, ahí veo a Cristian que me mueve la cabeza. Sí, dice, ¿cuánto? ¿Uno o dos cálculos? Como tuvimos un cambio de malla, no estoy seguro si son 1 o 2. Ya. Bueno, al menos teniendo cálculo ya podemos entender, ¿cierto?, cómo se van, cómo se expresan esto, porque algunas son derivadas, ¿cierto? Profe, tuvimos matemática 1 y matemática 2. Ya, pero algunas eran con cálculo, ¿no? No, en la malla actual es cálculo 1, cálculo 2 y álgebra, creo. Profe, vimos hasta derivadas, es lo que vimos en el Matemática 2. Súper, ya. Entonces eso está más relacionado. Yo acá no les voy a pedir que ustedes resuelvan esta ecuación y la interpreten 100% correctamente. O sea, a mí lo que me importa es que ustedes puedan relacionar este proceso con una ecuación y poder explicarla, ¿ya? Yo en ese sentido soy un poco más práctica, no me gustan las cosas de memoria, me gusta que las apliquemos, razón por la cual yo pregunto mucho de desarrollo. Eso, créanme que aunque en este momento no les guste que le hagamos prueba de desarrollo, sirve porque finalmente cuando usted se enfrente a una entrevista de trabajo, cuando usted se enfrente a ser jefe de algún área y tenga que dar una solución, usted va a tener que saber expresar esa idea en términos técnicos. Y eso es a lo que apuntaba, ¿ya? Me habría encantado que esto hubiese sido con una presencialidad completa, que hubiésemos podido conversar, que hubiese más fluidamente, ¿cierto? Que hubiésemos podido generar instancias de, por ejemplo, una interrogación, donde uno tiene que exponer, ¿cierto? El lenguaje técnico, etc. Pero no porque estemos en esta modalidad vamos a prescindir de eso, sino que vamos a tratar de adaptarnos. Entonces, para mí eso es una forma, y también seminarios y otras actividades. Entonces, por eso nosotros en ese sentido nos ponemos más creativos para poder cumplir igualmente con los objetivos. Estas ecuaciones que yo les mostré acá, chiquillos, son las que ustedes tienen que, en base a sus conocimientos básicos, ¿cierto?, de cálculo, de álgebra, poder interpretarla y explicarle a alguien qué es lo que dice la ecuación, qué significa cada término. En el punto en que usted estudie de esa forma, no va a tener ningún problema para su solero. Acá vemos la conducción, tenemos la convección, ¿cierto?, con esta ley de enfriamiento de Newton. Yo les pongo también lo que significa cada cosa, así que cosa que usted lo analice. Y la radiación, ¿cierto?, donde observamos esta constante de Planck. Recuerde que al inicio de todas estas teorías se agregaban bastantes constantes para suplir algunas faltas de variables que no se conocían, pero que estas ya son ecuaciones finales, ¿cierto? Acá sobre la luz, con esta dualidad que tiene entre onda y partícula, ¿cierto?, que nos pasa a la radiación electromagnética, función de la frecuencia, etcétera, que tiene que ver también con esta, que en función de las frecuencias que nosotros, estas ondas no van a atravesar medios conductores, ¿ya? Entonces esto está muy relacionado a la parte fisicoquímica, ya donde usted también debió haber revisado alguna de estas ecuaciones también. Tenemos radiación y finalmente acá me voy a detener mucho más tiempo de lo que habíamos conversado la vez pasada, porque en el área farmacéutica nosotros tenemos, dependiendo del punto del proceso, diferentes buenas prácticas. Como su nombre lo dice, es lo que yo debo hacer. Y las buenas prácticas de manufactura, BMP, ¿cierto?, en español, o GMP, y lo más probable es que ustedes lo hayan escuchado como GMP. Estas son una serie de instrucciones, ¿cierto?, una serie de situaciones con las que yo debo dar cumplimiento para que la manufactura, el proceso de producción sea correcto. Recuerden que acá nuevamente vemos presente la industria de los alimentos, parte de la industria de los medicamentos. Pero esto no es una exigencia que venga quizás
desde la industria, sino que son las autoridades sanitarias las que regulan esto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si un proceso de manufactura no cumple, por ejemplo, con estas buenas prácticas? Eventualmente, cuando salga al mercado, va a generar problemas y con eso incluso podemos necesitar los retiros. O sea, eso en la industria yo creo que es como una de las cosas más graves, porque si algo le pasa a una persona, ya lo conversamos con ejemplo la vez pasada, esto significa sí o sí el retiro del mercado. Hay un término que hemos conversado mucho en contexto pandemia y que tiene que ver con la trazabilidad. La trazabilidad, ¿cierto?, es, en palabras coloquiales, saber el camino que recorre algo de manera que yo en cualquier punto lo pueda encontrar. Por ejemplo, cuando hablamos de trazabilidad en COVID, significa que usted va a ser capaz de decir, yo el día lunes hice tal cosa, el día martes hice tal cosa, el día tal persona, el día miércoles comencé con síntomas y yo creo que me puedo haber contagiado cuando vi a tal persona, etc. Usted tiene clarito todo el proceso. Si usted trabaja en farmacia comunitaria, usted va a recibir guías ya con todo el listado de medicamentos del pedido y va a tener ahí la fecha de vencimiento y el lote. Por lo tanto, si usted tiene ordenadas todas esas guías y tiene ordenadas sus estanterías, al punto de que le digan, tenemos que sacar tal lote de tal principio activo, usted va a tener todo bastante claro. Ese es el proceso de trazabilidad, ¿ya? Muy importante cuando tenemos algunos problemas de manufactura. La verdad es que evaluar estas buenas prácticas nos sugiere un desafío mayor, porque es un poco de criterio. Lamentablemente acá si no está escrito, la gente no lo hace. Y eso no solo aplica al área farmacéutica, creo que al país entero, en cualquier actividad. O sea, si no está escrito, no se hace o no se realiza, ¿cierto? Por lo tanto, si yo le digo a usted en una prueba de alternativas, identifique cuál no corresponde a una buena práctica de manufactura, yo le voy a decir, el operador ocupa guantes y mascarilla y todos los elementos de protección personal en el proceso de manufactura. Eso es correcto. Pero hacer una alternativa incorrecta para eso va a ser muy evidente, porque yo le voy a decir el trabajador está resfriado, trabaja sin mascarilla. Eso claramente no cumple. Entonces acá hay mucho de criterio. Si usted lee la guía de buenas prácticas de manufactura, van a ser muchas cosas que usted va a decir, pero esto es obvio en un proceso de producción. ¿Ya? Entonces, en ese contexto es que las vamos a revisar, ¿cierto? Ya cuando estemos en una parte final, pero finalmente es mucho de criterio en esto. Ya sea una buena práctica, por supuesto, va a ser que usted se mueva del área de producción con un cubre calzado que se va a sacar cuando salga del área de producción y que al entrar de nuevo se va a poner un cubre calzado nuevo. Por esa razón es muy poco útil hacer esta evaluación quizás tan directa de las buenas prácticas de manufactura porque son cosas muy criteriosas, ¿ya? Si usted va a la industria farmacéutica y ve que alguien en los pasillos, por ejemplo, circula sin un delantal e ingresa a las áreas de producción en la misma condición, eso no cumple. Y eso es algo que nosotros, sin haber leído la guía de buenas prácticas de manufactura, podemos entender que no corresponde. Ya, entonces, en ese sentido, estas buenas prácticas, esta de manufactura, que yo la encuentro que es un poco más general, ¿cierto? Es bastante intuitiva en ese sentido. Quizás en este punto no sabríamos, o no lo diríamos con tanta seguridad, una buena práctica de distribución, por ejemplo, o de almacenamiento del fármaco, porque ahí hay cosas más técnicas que tienen que ver con altura o distancia de la estantería, con el techo, con el suelo, etc. Esas cosas técnicas quizás no las tenemos en este momento. Pero en la parte de manufactura es demasiado intuitivo, entonces va a ser muy difícil que usted se equivoque en analizar una buena práctica de manufactura. Porque que alguien no tenga elementos de protección personal, que el flujo de personas no esté controlado, que alguien pueda directamente llegar y entrar a cualquier área, eso no va a pasar. Y es bastante obvio si ya lo vemos
lo conversamos más a fondo. Entonces, en general, chiquillos, nosotros tenemos organizaciones, nuestras instituciones de salud, que son los que nos rigen todos estos aspectos, van a controlar estos reglamentos, pero también recuerden que nosotros nos basamos mucho en, por ejemplo, lo que hace la FDA, ya que sería como el ISP, pero de Estados Unidos, ¿cierto? Tenemos la EMA también, que ya está en Europa, ¿cierto? Entonces, nos vamos a enfocar en poder cumplir esto, por supuesto, en respaldar el cumplimiento, pero no solamente tiene que ver con el personal, que son los ejemplos que habíamos conversado ahora. Si yo en una pregunta alternativa le preguntara a usted, el día 25 de agosto se hizo durante todo el día producción de paracetamol de 500 miligramos y se hizo un lavado del equipo y al día siguiente lo utilizamos para la producción de acitromicina de una determinada dosificación. Inmediatamente nosotros tenemos que identificar que por temas de alergia, por temas de resistencia, no vamos a mezclar en el mismo equipo, no vamos a hacer una producción en el mismo equipo de un antibiótico con otro medicamento cualquiera sea. Generalmente las plantas están incluso separadas, los equipamientos son diferentes. Esa calibración de equipo, las instalaciones, el manejo de las materias primas, toda la validación es lo que a mí me asegura que el producto se hace de manera correcta, ¿ya? Acá yo destaqué algunas que son importantes, más importantes que la otra, en el resultado relevante, pero la calificación de los equipos. Vamos a ver más adelante cuando evaluemos la operación unitaria de mezclado, que si yo tengo un equipo que no tiene calibrado, por ejemplo, la velocidad con la que está funcionando, y yo me confío que si lo dejo 20 minutos mezclando a una determinada velocidad, yo tengo un mezclado que me asegura que el principio activo va a estar en la dosis aceptable en cada una de las formas farmacéuticas que voy a producir, y si eso no está pasando, yo también me enfrento a que finalmente cuando yo le haga el control de calidad a ese producto terminado, no voy a tener los porcentajes adecuados de principio activo. No estoy haciendo el tiempo de mezclado de manera óptima. Entonces, tenemos que enfocarnos en cada uno de los pasos y no solamente de cómo la persona que lo está desarrollando, si está cumpliendo o no. Tenemos equipos, tenemos protocolos propios de cada laboratorio que se tienen que estar constantemente revisando, ¿cierto? Validando y contrastando finalmente con todo este control de calidad, ¿ya? Las buenas prácticas de manufactura son una de las muchas que existen, esta es la que está más relacionada con nuestra asignatura, ¿ya? Y vamos ya en la parte final, ¿cierto?, a buscar cómo estas se relacionan con lo que nosotros tenemos actualmente, ¿cierto?, como operaciones unitarias en el área de la industria farmacéutica. ¿Ya, chicos? Esto es muy importante que lo tengamos como resumen, ya esto fue básicamente conversar un poquito más de detalle algunas cosas que vimos en la sesión pasada. ¿Queda alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran comentar previo a seguir con el otro tema que les quiero plantear? Pueden escribir en el chat, pueden activar sus micrófonos. Gracias, Nicolás. Gracias, Álvaro. Ya. Bueno, a mí algo que me gusta del área de la docencia es poder darles claridad a ustedes de cómo los voy a evaluar. Ahora me van a dar un minutito porque voy a sacar mi computadora, aparte que les voy a pasar la lista, y les voy a contar por qué hay personas que no me han enviado su grupo. ¿Ya? Yo les voy a contar los que tengo registrados y vamos a revisar eso. ¿Ya? ¿Por qué me interesa que sepan? Porque les quiero explicar la modalidad seminario y porque vamos a hacer una actividad de foro. ¿Ya?
Yo me imagino que en sus otras asignaturas han estado conversando bastante quizás el tema de paper o lecturas y cosas así. No sé si será así la situación. Sí, profe, en casi todos los ramos vamos a tener lectura de papers y análisis y trabajos relacionados con papers. Ya, gracias, Peter. Entonces, yo les voy a contar que nosotros acá vamos a realizar un seminario que en este caso es solamente un seminario, ¿ya? Pero en este caso no va a ser leer un paper y exponerlo, sino que va a ser la investigación de un tema, un proceso de estas operaciones unitarias que se le va a asignar aleatoriamente por grupo, pero sí vamos a tener dos actividades de paper durante el semestre, también grupal. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que yo voy a generar una actividad de foro, ¿ya? El foro es una actividad súper buena que les permite a ustedes interactuar, exponer su opinión, con respaldo científico, por supuesto, lenguaje técnico, pero también interactuar con lo que va a exponer otro de sus compañeros. Por lo tanto, en esta actividad de foro, lo que vamos a hacer es que yo les voy a asignar, en la primera actividad de foro es un paper que todos van a leer y que de manera grupal van a dar respuesta a preguntas, todavía no imagino la cantidad de preguntas, probablemente sean dos, que van a quedar en el foro, que va a tener una rúbrica, por supuesto, para que usted sepa cómo le voy a evaluar eso, y que va a evaluar la respuesta grupal que usted va a dejar a esas preguntas y al menos una interacción con otro grupo. Dejar una opinión, un comentario, una crítica, por supuesto, todo en un contexto de respeto, ¿cierto? Que eso ya cae de cajón, como diría uno, pero también hay que mencionarlo, porque también va a ser evaluada esa calidad de la intervención. O sea, en este caso no es decir, sí, estoy de acuerdo, súper bien, no, eso no me sirve como un análisis profundo de lo que opina otro compañero. Acá los análisis críticos son súper importantes, les permiten a ustedes ser mucho más exigentes. Me pasa a veces con las evaluaciones que ustedes mismos son más exigentes que yo en algunas cosas. ¿Ya? Entonces, tenemos que ir graduando eso, tenemos que ir viendo nuestras fortalezas, ir mejorando lo que nos sintamos un poquito más débiles, pero como les decía, tenemos solamente dos actividades de foro, pero tampoco son actividades que ustedes los van a tener ocupados eternamente, pero porque tienen un plazo bastante amplio, porque yo entiendo que llega un punto del semestre que están con muchas cosas. Por lo tanto, en la calendarización que yo subí, ahora les voy a compartir lo de los foros, ya, en este momento no puedo compartir mi computador, pero yo les voy a leer acá. El paper que les voy a asignar para que hagan la actividad de foro va a estar disponible, yo les doy 2 semanas, igual es harto, ¿ya? Entonces, el foro, que es el paper 1, yo les voy a subir el documento el día lunes de la semana 3, ¿ya? Que es la otra semana. Estamos en la semana 2. En la semana 3, que parte el último día de agosto, yo les voy a subir este paper. El foro va a quedar disponible con la rúbrica, con las preguntas, y usted va a tener plazo hasta el último día de la semana, es decir, el viernes de la semana 4. Es decir, 10 días hábiles para poder contestar este foro. ¿Ya? Los papers no son difíciles, por lo tanto, ahí usted le va a tomar, ¿cierto?, la práctica, poder leerlo con más calma, ser más crítico, poder juntarse, o sea, les aviso con tiempo esto para que también lo puedan coordinar. Pero esa es la primera actividad del foro. Y la segunda va a ser ya en la semana número 13. Y va a ser de la misma forma. Se va a subir el foro y el paper con la rúbrica el día lunes de la semana 13 y van a tener plazo hasta el día viernes de la semana 14 de la planificación. ¿Queda claro, chicos, cómo es la dinámica en este caso del foro? Voy a poner el chat a la lista. Sí, profe. Ya, gracias.
Esto la verdad que nos ayuda, que ustedes tengan más calma para analizar esto, que se puedan organizar, ¿ya? Sabía algo que a mí no me gustaba, eran los profes que creían que uno, como decía, el único ramo en la vida, y en realidad uno tiene como 14.000 ramos más. Entonces, con 2 semanas yo creo que está súper bien para que se puedan organizar, ya lo saben previamente, por lo tanto el próximo lunes vamos a dar cumplimiento a esta primera actividad de foro, grupal, ¿ya? Lo que sí ahora yo quiero conversar es sobre sus grupos. Yo les voy a decir ahora los grupos que tengo registrados que me informaron. Le asigné un número de grupo, pero en realidad eso no tiene nada que ver con orden de presentación porque siempre va a ser aleatorio. En el primer grupo tengo ahí ustedes me van confirmando, tengo a Gustavo, Nicole Castro, Nicole Leiva y Krishna Araneda. ¿Está bien ese grupo, chicos? Sí, profe. Ya. En el grupo 2 tengo Yanis, Maylén, Sebastián y Cristian. ¿Está bien? Sí, profe. Ya, gracias. Luego tengo a Javiera, Fátima, Sahari y Jonathan. Sí, profe. ¿Ya? Y el cuarto grupo es Villaray, Álvaro, Alexandra y Nicolás. Sí, profe, estamos bien. Ya, está bien. Pero no tengo más registro de grupos. No hay en el anuncio ni en mi mail. ¿Alguno de ustedes me escribió y no me llegó? ¿O los que yo todavía conozco no tienen grupo? Ya, por ejemplo, acá me falta que tenga grupo Catalina Alfaro, no la veo conectada. Cristian Ibarra, tampoco lo veo conectado. Joshua lo vi, ahí está. ¿Tiene grupo armado Joshua? Profe, mire, yo iba a hacer con el Kevin, el Cristian Ibarra y tal vez la Cata Alfaro. Tenemos que hablar con ella todavía, creo. Ya, confírmeme eso hoy día, porque si no lo voy a tener que armar yo. Entonces, no Sí. me gusta ser como muy Sí, dictadora de eso yo estamos viendo. tener que armarlo, porque aquí prefiero que trabajen por afinidad, ya. Voy a ver acá, me he escrito. Me escribió, a ver, dice Felipe. Felipe Uvilla dice que son 2. Ya, tienen que encontrar un tercer integrante, chicos. Ya recuerden que es 3 o 4. No 2, no 5. Sí, profe, le confirmo el grupo. Ya, yo me confirmo usted. Voy a anotar ahora a Danisa Paredes. Dame un segundito, lo estoy haciendo acá en tiempo real. Danisa Paredes. Tengo a Andrea Paredes. Y yo. Yo es Camila Rojas. Ya. 2, 3. Y dice, ya, Felipe tiene que buscar un tercer integrante. Ya, Felipe Uvilla. Profe, Dígame. están casi todos ya como de 4 y 3. Si en qué caso quedara uno, lo deja con nosotros, pues puede ser. Ya, lo voy a considerar. Ya, gracias. Bueno. Entonces Igual le lo voy a... escribo, le mando un correo. Profe, ¿Cómo, perdón? Igual le profe, mando un correo. No, porque yo lo registré acá. Está Ya, ok. guardado en el computador, no hay problema, así ya está registrado. profe, yo puedo trabajar con Felipe Uvilla. Ya. Felipe, ahí su compañero y yo se puede unir, ¿está bien? Ya he trabajado con él en semestres pasados. Ya, ¿Sí? sí, ¿Sí o no? profe, no hay problema. Ah, ya que no había escuchado. Ya, entonces yo se una de los chicos. Súper, entonces ahí tenemos el grupo de 3. Voy a ir marcando, me falta Catalina Alfaro, Cristian Ibarra, Joshua, que está confirmando. Eso, los cuatro, profe. Confirmo. ¿Van a ser los 4? Sí, profe. Ya. Entonces, voy a anotar acá un segundito, Catalina Alfaro, Cristian Ibarra, Kevin y Josh. Ya. Voy a ir viendo ahora quién me queda sin grupo, ¿eh? Entonces, la Catalina sí. Ahí está.
Catalina, Cristian, Georgia Kelly, Andrea Paredes también me la dijeron, Danixa Paredes también, Camila Rojas también. Luego está Carolina Sánchez, yo y Felipe. Ah, están todos. Déjenme ver las sumas, son 26. Ya. Entonces, ya tenemos todos los grupos. Son en total 7 grupos. Vamos a hacer cuando corresponda, cuando se acerque la fecha para no llenarnos de información. Vamos a hacer el sorteo de los temas de seminario, que yo los tengo calendarizados para la semana, para la semana número 12. Entonces estamos bien a tiempo. Yo se los voy a informar en un par de semanitas más para que tengan el tiempo suficiente, conozcan su tema y ya puedan empezar a ver de dónde buscar. Lo que ahora nos atañe directamente es el tema de los foros. Recuerden que el foro es grupal también. El próximo lunes van a ver ustedes en la parte de evaluaciones de su aula virtual el foro creado con la rúbrica, donde ustedes van a ver qué cosas yo evalúo. Por ejemplo, ¿qué cumple con el plazo de participación? ¿Qué se expresan con lenguaje técnico? ¿Que la calidad de sus intervenciones también es buena, un lenguaje técnico, constructivo, crítico, ¿cierto? La calidad de la respuesta que dan al paper, si lo responden de manera completa, parcial, etc. Ahí va a estar el detalle del puntaje y la tabla con la que se calcula también el puntaje final de esta actividad como grupo, ¿ya? Tenemos considerado también un reporte de laboratorio, donde yo los quiero instar, chicos, a que esa actividad, y que es la instrucción de la escuela, es una actividad presencial, ¿ya? No hay una forma práctica para nosotros de que podamos hacerlo a distancia, ¿ya? Por lo tanto, va a involucrar una pequeña actividad que, según lo que yo pienso, va a ser un acercamiento también súper bueno para ustedes, donde probablemente también organicemos según los grupos que me acaban de informar. Y con eso cumplir con los aforos. Pretendo que vengan el mismo día, pero en horario diferente, en horario diferido, y podamos hacer una pequeña actividad de la cual salga un reporte, ¿ya? Ese reporte también tiene un porcentaje en toda esta asignatura. El foro también, acá está en el detalle, se lo voy a subir. El foro son 2 foros, pero tiene un 10%, ¿ya? Los seminarios tienen 15%. En realidad estas actividades van a ir sumando, ¿cierto? Y las solemnes, la primera tiene el 20%, la segunda tiene el 30%, es mucho más contenido. Esta vez sí vamos a evaluar seminario en solemne. El sistema, para que también quede claro cómo lo realizo yo generalmente, es que vamos a poner, bueno, sabemos que los seminarios son la semana 12. Esta calendarización está disponible, ya solamente que las fechas de solemne no están confirmadas. Y eso yo se lo voy a avisar por aula cuando se confirme. Pero estos seminarios son 2 semanas que yo tengo considerado por la cantidad de grupos, y porque esto se puede, no podemos demorar 3 horas, perdón, 30 minutos en cada grupo, ¿ya? Entonces, vamos a tener 2 semanas de seminario, pero para que nadie me diga, profe, este grupo tuvo más tiempo, yo tuve menos tiempo, etc. El seminario tiene como fecha el 3 de noviembre. Te va a faltar. 3 de noviembre. Pero todos los grupos me tienen que subir su presentación o enviarme al mail el día antes, es decir, el día martes 2. Por lo tanto, el día 3 llegan todos los grupos preparados para presentar y la elección del grupo va a ser aleatoria. ¿Ya? Con estos típicos programas de navegador que yo les proyecto, buscamos un programa de internet que me diga el número de grupo y de esa manera avanzar. Es lo más justo, ¿cierto?, para
que todos lleguen igual de preparados. Entonces así va a ser el sorteo, ya la presentación que ustedes me hagan no la pueden cambiar comparado a la que me enviaron. Entonces estamos igualando un poquito más la cancha en ese sentido. Ya creo que es una acción más justa con todos. Por ahora me interesa, chiquillos, que quede claro el tema del foro. ¿Ya? El día lunes ya lo van a visualizar, probablemente les envíe un anuncio ahí tempranito para que lo puedan revisar y se comiencen a organizar. Son 10 días hábiles, ¿ya? Desde el lunes de la semana 3 hasta el viernes de la semana 4. Entonces no van a tener ningún problema, creo yo, de organización. Durante esta semana me van a confirmar las solemnes, cosa que también les voy a avisar, y de esa manera tendríamos casi todo el ramo cubierto y me falta especificarles que hubo un pequeño cambio en las pruebas de salida y de entrada. Finalmente van a ser 2 pruebas de salida. No va a haber una que sea en el inicio de la asignatura. ¿Ya? Entonces, esas quedaron para la semana 6 y la semana 11. Esas pruebas de salida. Había una pregunta que en el chat dice Nicolás, la pequeña discusión que sale en el foro para otro grupo también es un comentario grupal. Claro, o sea, evidentemente uno del grupo lo va a tener que enviar, pero la idea es que también sea de carácter grupal. ¿Ya? Entonces eso va a estar todo especificado en la rúbrica, porque al ser grupal, por ejemplo, si fuera individual, yo le pediría al menos una intervención a cada integrante. ¿Ya? Pero si es grupal, yo le podría pedir 3 intervenciones, porque hay más opciones de tener visiones, ¿cierto?, sobre las diferentes intervenciones de sus compañeros. Entonces, todo eso va a estar definido en la rúbrica, pero la idea es que esa crítica que haga, ese comentario que usted haga, tenga un respaldo técnico, usted lo diga con el lenguaje correcto, ¿cierto? Y que se respalde, porque muchas veces, chiquillos, y es lo que a mí me complica de repente como docente el evaluar paper, es que no se ahonda mucho en los resultados, no se critica mucho. Es como que la discusión se lee, pero no discutimos la discusión. Ese es un problema. Y a eso va a apuntar este análisis que yo les voy a pedir que hagan del paper. ¿Ya? Entonces, por mi parte, yo asumo que usted entendió el documento, ¿cierto? Si tiene alguna duda, por supuesto, me puede escribir algún término más técnico que no conozca, etc. Pero la idea es que esta discusión la critiquemos, la analicemos un poco más a fondo, o sea, preguntar por resultados que ustedes van a extraer directamente, a mí no me dice mucho. Ya, entonces la discusión tiene que tener un contenido, dependiendo si es igual o no, y vamos a ver cuántas necesita para el puntaje máximo, pero la idea es que sea con un respaldo finalmente. Eso es lo que yo busco que analicemos de documentos científicos, ¿ya? Pero va a estar especificado en la rúbrica. Yo creo que va a ser grupal y probablemente tengan que ser al menos unas 2 intervenciones que hagan como grupo. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra duda, chiquillos, del tema del foro? No, profe, por mi parte. Ya, gracias. Cuando se acerque, chiquillos, la fecha del seminario, ahí vamos a asignar los temas, ya vamos a conocer la rúbrica, que eso es algo muy importante también cuando ustedes los evalúen. Yo en ese sentido, como algo más genérico, trato de ser exigente, pero también que ustedes conozcan qué les voy a exigir. ¿Ya? Las rúbricas son elementos de evaluación súper buenos que a ustedes les permite tener de antemano conocimiento de lo que les van a evaluar. Entonces, lo que me ha pasado a mí, que les comparto también para que no les pase a ustedes, es que yo subo la rúbrica y a veces la miran tan rápido que suelen hacer un trabajo que no está en los lineamientos de la rúbrica. Y eso lamentablemente le afecta porque le baja puntaje en todo. Entonces, usted tiene que mirar esta rúbrica con detención para después poder ser evaluado en las mismas reglas, ¿cierto?, que sus compañeros, y que usted direccione su trabajo también de la forma correcta. Entonces ahí les destaco, porque me ha pasado que en la U, me ha pasado en otras universidades de trabajo, que
yo me esmero haciendo mi rúbrica y no la miran, entonces después llegan y me presentan un trabajo que no tiene relación con la evaluación de la actividad, ¿ya? Eso todo va a estar, por supuesto, disponible a tiempo. Entonces, tenemos ya todos con grupo, cosa muy importante, y la única actividad individual que tenemos acá, aparte de la solemne, por supuesto, son las pruebas de salida, que van a estar en modo cuestionario, ¿cierto?, en el aula virtual. Todo el resto son actividades grupales, ¿cierto?, que van a estar informadas a tiempo. Lo que ahora nos convocaba era el tema del foro. Entonces, tenemos ya los 26 con grupo, están entre grupos de 3 y 4 personas. Este listado de grupos lo voy a subir para que ustedes puedan corroborar de que yo tengo correcto mi registro y ya de ahí en adelante seguimos trabajando sin problema. Esta sesión, chicos, después de este cambio de calendarización que tuve que hacer por algunos comentarios que recibí de la calendarización por parte de la escuela, era más cortita. La próxima semana ya empezamos a evaluar equipamiento, vamos a empezar con la operación unitaria de mezclado, ¿ya? Entonces, eso como una de las operaciones unitarias básicas del tratamiento, principalmente vamos a enfocar a sólidos. Ya recuerden que esta asignatura está dividida en sólidos, líquidos, ¿ya? Entonces vamos a ver primero este manejo de sólidos, esta mezcla, y luego ya el manejo de fluidos, finalmente. Ya, chicos, sobre lo que conversamos hoy, que salimos súper temprano, y hablo muy rápido. ¿Quedó alguna duda? ¿Hay algún comentario que quieran hacer? Voy a ver la asistencia de mientras, me dan un segundito para que no se vaya. Profe, Dígame. ¿las pruebas de salida serán de un paper o de una clase anterior? La misma clase que veamos ese día, Ah, ya. ¿ya? Por ejemplo, la primera prueba de salida que yo tengo calendarizada, ya confirmada, es para la clase de molienda y tamizada. Entonces, la prueba de salida va a tener con preguntas sobre ese tema, ¿ya? Ahora quiero ver, a ver, Gustavo Alfaro, Gustavo, si lo veo, Catalina. Presente. Ya, muy bien. Catalina no está. Sahai sí, está por ahí. Krishna también lo vi. A ver, ¿está por ahí Krishna? Sí. Presente, profe. Jonathan. No, Jonathan no está. Javiera Castro. Presente, profe. Ya, súper. Yanis Cofré. ¿Está por ahí? Estoy en el chat, profe. Sí. Villaray está. Sí, la Presente, primera. profe. Super. Mailén Fortini. Ahí que se ayuden ahí. Entiendo que ahora no pueden activar los micrófonos, sí, así no hay problema. Ya Mailén no la veo. Sebastián Garcés, por ahí. Presente. Ya. Fátima Herrera. Presente, profe. Gracias. Cristian Ibarra. No, no lo veo. Javiera Ibarra. Presente, profe. Gracias. Álvaro Jiménez. También lo veo. Nicole Leiva. Presente, profe. Ya. Yo también lo vi que estaba contestado. Presente, por si acaso. Súper, gracias. Yo que también estoy colocando igual en la lista. Kevin. Andrea Presente, profe. Paredes, ¿está por ahí? No, Andrea no está. Danitza Paredes, sí la veo. Danitza, Presente. gracias. Camila Rojas también la veo por ahí. Carolina Sánchez no está. Yo también lo veo por ahí, lo escuché delante. Felipe Villa también lo escuché delante.
Presente, Luis profe. Valenzuela, lo vi, lo escuché, lo observo en este momento. Alexandra Vargas, también está ahí. Presente. Gracias. Y Nicolás, que también lo escuché. Nicolás, gracias. Súper. Presente. Muchas gracias. Entonces, recuerden que este registro se actualiza todos los días. La inicié la asistencia de la sesión pasada. Ya. Igual que en la clase pasada, chiquillos, yo les voy a dejar un link con el acceso para que puedan ver la clase, la grabación. Esto como modo de repaso sirve bastante, sirve también que queden todas las indicaciones de evaluación claras también respaldadas, así que ojo con eso. Y el día lunes vamos a tener ya, no presencialmente, ¿cierto?, como clase teórica, pero sí la primera actividad en aula que tiene que ver con el foro. Todas las indicaciones van a estar ahí, va a estar adjunto la rúbrica, va a estar adjunto el paper que deben leer. Y en caso de cualquier duda, yo les pido que me escriban si tienen alguna duda de algo que no comprendan para que yo los pueda ayudar y así no se queden pegados en alguna cosa. Y también esta crítica que usted hace para contestar a otros compañeros, el plazo igual es todo ese día viernes de la semana 4, a las 12 de la noche, solo de menos. Lo que sí tienes que hacer su respuesta de las preguntas a tiempo, porque si lo hacen todos a última hora, no van a tener a quien criticarle nada. Entonces traten de organizarse, de tomar al tiro esta responsabilidad, de ojalá en la primera semana, por ejemplo, pueden enviar su crítica, su respuesta a las preguntas y después ya permitir esta interacción, que eso igual es responsabilidad de ustedes, ¿ya? Así que no se olviden de eso, la clase va a estar grabada, la asistencia ya está tomada, así que un gusto verlos hoy día nuevamente. Cualquier cambio, cualquier confirmación de notas, yo por supuesto se los aviso con tiempo para que no tengan ningún problema en su organización. ¿Ya, chicos? Ya, profe. Ya. Nos vemos entonces, chiquillos, cuídense. La otra semana empezamos ya con mezclado, ya damos inicio a las operaciones inmunitarias como tal. ¿Ya? Así que nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao, cuídense.